Sí, hermano, Dios les bendiga, amigos. Estoy aquí leyendo la palabra de Dios. Lo estoy haciendo en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 7. Quiero estar leyendo la palabra. También luego del 8 al 12. Bueno, leo la palabra siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y he aquí cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Bendito sea el Señor. Así estaba meditando en esta palabra, como Elías en aquellos tiempos fue amenazado de muerte por una mujer, el cual esa mujer tenía el control del reinado de Acab. Él pues tuvo que huir porque tuvo temor, tuvo esa cosa de huir porque miró el peligro. Y así yo he escrito también unas palabras conforme a la escritura, y dice: el temor del peligro de las cosas que acontecen nos hacen huir para salir de esa situación o para sentirnos libres del problema de ese momento. Mas el huir los introduce más al desierto, donde somos probados y envueltos en una aparente soledad. El constante pensamiento de salir de ese problema nos desespera. Así pasa, nosotros como seres humanos tenemos un problema, tenemos una dificultad sumamente difícil en nuestra vida, y lo que tendemos mayormente es a huir y buscar salidas sin antes no consultar con Dios, no consultar con nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene la respuesta, la salida a todas las cosas que nosotros estamos pasando. Pero el mismo problema, la misma situación que nos está controlando, digamos así, hace que busquemos otras cosas, otras salidas, pero no buscamos al Señor por primero, sino el desespero se apodera de nosotros. Así le pasó a Elías, el cual prefirió huir, se asustó demasiado y huyó. Pero como todo tiene un propósito y Dios tiene todo bajo control, bendito sea el Señor. Así dice el versículo 5. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Y el versículo 6 dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió,
y volvió a dormirse. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y así escribí yo y dice, pero Dios tiene todo bajo control y con un propósito de todas las cosas que nos pasan, propósitos para bien. Cuando damos todo lo físicamente, luego nos agotamos. Es ahí donde Dios comienza a obrar en nuestra vida, nos alimenta con su pan de palabra de vida y nos fortalece. Descansamos en el Señor Jesucristo para seguir y poder enfrentar las situaciones de la vida y seguir caminando a ese largo camino. Así pasa. Realmente Dios tiene todo bajo control y Él es el que nos fortalece, Él es el que tal vez nos guía, tal vez miramos las cosas tan difíciles en nuestra vida actual, en nuestra vida que vamos caminando en el Evangelio y vemos que se cierran las puertas, que no podemos avanzar en lo que hacemos y vemos tantos problemas y dificultades en nuestra vida, pero sepamos que Dios tiene un propósito en cada cosa que nosotros estamos pasando. Si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, si nosotros buscamos al Señor y somos honestos primeramente con nosotros y con Dios, realmente Dios conoce un corazón contrito y humillado. Y cuando vemos que la situación nos está realmente poniendo como entre la espada y la pared, damos todo físicamente, seguimos y damos físicamente todo y nos agotamos. Pero ahí es cuando Dios realmente empieza a obrar en nuestra vida, porque cuando ponemos todo de nuestra parte, Él empieza a obrar y nosotros debemos de ser realmente conocedores de lo que estamos haciendo para no cometer errores. Donde dice que la palabra de Dios, que donde está nuestra debilidad, ahí se fortalece el poder de Dios. En nuestra debilidad se fortalece el poder de Dios. Así pues, el Señor toma el control de todas las cosas y esas cosas van cambiando para bien, porque ahí vemos como en el versículo 5, 6 y 7 dice que echándose, o sea, tirándose al suelo debajo de un enebro de un árbol, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó. Y ahí va la ayuda de Dios. El ángel toca a las personas, toca a nosotros en esos momentos tan difíciles donde ya estamos totalmente agotados y estamos en el suelo ya tirados. El ángel de Jehová que acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, así va y nos toca y nos fortalece, nos alimenta de la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios, levantarnos para seguir caminando, porque somos humanos y nos agotamos, pero el poder de Dios está sobre nosotros cuando nosotros clamamos y le invocamos, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dice en San Juan capítulo 6, versículos 34 y 35, dice, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Entonces, Él es la palabra de Dios, Jesucristo mismo, es el pan de vida que descendió del cielo para darnos fortaleza, para seguir caminando en este mundo que se está destruyendo solo, que se está yendo por el abismo, mas nosotros vamos por el camino que Jesucristo nos vino a mostrar. Así que nosotros como cristianos también tenemos que ir, predicar el evangelio a aquellas personas, a aquella gente que andan perdidas sin esperanza,
y sin un futuro. Mas en Cristo Jesús tenemos un futuro asegurado en salvación y vida eterna que vemos allá en el cielo, en la boda del Cordero, en la patria celestial. Bendito sea el Señor. Así que el Señor nos dice: largo camino tenemos por caminar, pero Él viene y nos fortalece, nos toca con su ángel, nos da la comida espiritual que fortalece nuestro espíritu. Por eso es necesario orar, por eso es necesario buscar del Señor, por eso es necesario leer la palabra de Dios, la cual es el alimento espiritual. Bendito sea el Señor. La oración igualmente. Busquemos al Señor más y más cada día. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor tiene todo bajo control. Y cuando menos nosotros esperemos, cuando agotados y sin fuerzas estamos, el Señor viene y nos toca y nos fortalece. Fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así dice el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, fortalecido ya Elías, caminó 40 días y 40 noches. Nosotros, fortalecidos en el Señor, podemos hacer grandes cosas. Podemos ir y predicar el Evangelio. Podemos hacer cosas que es para bien tanto de nosotros como para los que están a nuestro alrededor. Predicar el Evangelio, que es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Así que nosotros debemos de buscar al Señor en todo tiempo y Él nos fortalecerá. Dice lo que escribí del versículo 8. Dice: hasta llegar al monte de Horeb, el monte de Dios, el cual es el monte de Sinaí, donde hay que refugiarnos en la presencia de Dios para recibir palabra de Dios. El monte de Horeb es el mismo monte de Sinaí. Eso representa la presencia de Dios. Entonces nosotros, en esos momentos ya fortalecidos, vamos a buscar más, refugiarlos en el monte de Horeb, en el monte de Sinaí, que representa la búsqueda constante de Dios en todo momento y en todo lugar, como dice la palabra de Dios, orando sin cesar, en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Así que si nosotros nos refugiamos en la presencia de Dios, en el monte de Horeb, que representa la presencia de Dios, que representa, porque aquí dice que es la presencia de Dios, el monte de Dios, el monte de Horeb. Bendito sea el Señor. Entonces, sigo leyendo. En el versículo 11 dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el lugar, en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande terremoto un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Bendito sea el Señor. Entonces, voy a leer lo que escribí. Dice: en esos peores momentos de clamor a Dios, Él se presenta para hablar con nosotros y para mostrarnos la salida al ponernos en pie y fuera del problema. Vemos las cosas mejores y viendo la respuesta de Dios. Así que dentro del problema uno no puede ver la salida. Mas si nosotros salimos fuera del problema y clamamos a Dios, Él nos hablará en la intimidad. Él le dijo a Elías: sal fuera de la cueva y ponte frente al monte. Al monte. Por eso nosotros debemos salir del problema y ponernos frente a la presencia de Dios, que Dios hablará a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestro ser, y nos dará
en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret la salida a todo problema, a toda dificultad, a todo obstáculo. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que ir y refugiarnos en la presencia de Dios. Vemos a Elías que huía, pero Dios tenía todo bajo control. Era necesario que él saliera de ese lugar de problema y se fuese a refugiar al monte de Jehová, al monte de Dios, al Horeb, al Sinaí, donde está la presencia de Dios. ¿Para qué? Para recibir palabra y así llevarla a aquellos que Dios iba a usar en aquellos tiempos para liberar al pueblo de Israel, para hacer justicia a los que estaban debajo del yugo, de la esclavitud, de las personas esas que hacían conforme a su voluntad y no seguían los mandamientos de Dios. Así que Elías fue un hombre usado grandemente por Dios y era necesario que él saliera, porque en todas las cosas, en todas las circunstancias que nosotros vivimos, que nos parecen que son negativas, Dios tiene un control de todo y tiene un propósito de esas cosas de nuestra vida. Solamente nosotros debemos de confiar y pedir la dirección al Señor. Vemos cosas que tal vez no concuerdan, sigamos pidiéndole dirección al Señor y Él nos va a guiar. Si es necesario pasar por donde tenemos que pasar, Él lo hará para poder darnos palabra y así darnos respuesta a aquellas cosas que nosotros estamos esperando respuesta. Bendito sea el Señor. Así dice el versículo 12. Y detrás del terremoto dice un fuego pero Jehová no estaba en el fuego. Y detrás del fuego un silbido o un silbo apacible y delicado. Así puse esos 4 puntos, los cuales yo los observaba, meditaba y los puse en esta forma para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que había un grande y poderoso viento, rompió los montes, las montañas, así como se expresó el Señor, ese poderoso y grande viento que rompió montes y las peñas, así también quiebra los obstáculos espirituales que nosotros podemos tener o que el enemigo pone en nuestra vida. ¿Qué obstáculos espirituales como desánimos y falta de búsqueda? Porque hay obstáculos que nos desvían, que nos quitan el deseo y la atención de Dios, pero Dios como un grande y poderoso viento rompe con todas esas cosas en nuestra vida espiritual para seguir adelante, quitando todo obstáculo y poniendo ese deseo, porque Él pone el querer como el hacer. Bendito sea el Señor, de buscar la presencia de Dios y hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque usted y yo somos unos instrumentos en las manos de Dios. Somos unos siervos del Señor para hacer la voluntad de Dios, trabajar en la obra de Dios, bendito sea el Señor, para predicar el Evangelio más en estos momentos críticos, peligrosos y difíciles que estamos pasando. Yo le animo que se levante en el nombre de Cristo Jesús, que recuerde que cuando nuestras fuerzas físicas y llegamos a un agotamiento, el Señor manda a su ángel para tocarle, para levantarle, para restaurarle, para darle alimento espiritual y seguir caminando, porque el largo camino nos resta. Bendito sea el Señor, pero Él está siempre con nosotros y todas las circunstancias malas que tal vez estemos pasando, el Señor tiene un
un propósito de victoria, un propósito para que usted y yo miremos la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Así que todos los obstáculos espirituales serán quitados en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así dice el punto número 2. Dice un terremoto. Dice que había un terremoto, pasó después de aquel poderoso viento. Y ese terremoto puede remover todo lo superficial, puede remover todo lo que procede del mal. Todas las cosas superficiales que están a nuestro alrededor, posiblemente entre nosotros haya muchas cosas superficiales. Tal vez hay también cosas que proceden del mal, que quieren atacarnos a nuestro alrededor. Ese movimiento, ese terremoto, ese sacudimiento, ese que remueve todas las cosas, el poder de Dios va a mover también todas esas cosas y las va a desechar. Todo lo superficial, todo lo que procede del mal será echado fuera en el nombre de Cristo Jesús de nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de mantenernos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Van a venir obstáculos y dificultades que quieran separarnos de Jesucristo, de la presencia de Dios. Pero debemos desecharlas en el nombre de Cristo Jesús. Y ese terremoto, ese sacudimiento, ese que remueve todas las cosas superficiales y que proceden del mal, serán echadas fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto número 3 dice que después del terremoto, hubo un fuego. Y pensaba yo en el fuego, dice, para purificar, lo que escribí yo, para purificar nuestros cuerpos y nuestras almas y nuestros espíritus, para limpiar como el oro es pasado por el fuego, para limpiarnos y como el oro es pasado por el fuego. Usted y yo somos oro, oro precioso en las manos del Señor. Así que nuestras vidas espirituales y nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus tienen que ser pasados por fuego para ser purificados, limpios y renovados ante la presencia de Dios. El Señor quiere que obremos, vamos a trabajar en la obra del Señor y Él nos va a purificar, nos está purificando, nos está limpiando para poder hacer la obra, para hacer luces, esas lumbreras en la oscuridad, para dar luz, la luz de Cristo por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Bendito sea el Señor. Ser antorchas encendidas, bendito sea el Señor. Así dice el punto 4, un silbo, dice, apacible y delicado, donde hay paz y la gloria de Dios nos llena de su amor, nos renueva, nos consuela y nos da libertad. En ese silbido apacible, ahí estaba Dios, dice la palabra de Dios. Ahí estaba Dios. Y así, cuando estamos en la presencia de Dios, hay una situación en nuestra vida tan hermosa que es inexplicable. Como el Señor nos llena de su amor, de su paz, de la gloria de Dios, y nos renueva, nos consuela y nos da libertad. Bendito sea el Señor. Así que en la presencia de Dios nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el Señor quiere que cada uno de nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Como dice su palabra, el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Así que en ese silbido apacible, Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está fortaleciéndolos para seguir caminando, porque el largo camino nos resta.
pero el Señor está con nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo no los dejaré ni los desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son aquellas promesas tan maravillosas que el Señor está cumpliendo y cumplió y cumplirá en nuestras vidas. Hay que poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, más en estos días tan difíciles. Pero el Señor no nos deja ni tampoco nos desampara. Él está contigo, Él está conmigo. Bendito sea el Señor. He terminado para la gloria de Dios. Espero que sea de bendición cada uno de ustedes. Fortalezcámonos, hermanos, en el Señor Jesucristo. Prediquemos el Evangelio, que es poder de Dios. Sigamos adelante, porque el tiempo es corto y pronto viene Cristo Jesús de Nazaret. Como dice la palabra de Dios, Maranata, Cristo viene. Bendito sea el Señor. Bendiciones. Dios bendiga a su familia, su casa y todo lo que tiene, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.